cosa, jóvenes, preguntan. Listo, listo, ya se está grabando. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya ustedes ya aprobaron el curso de Humanidades 1, ya estos elementos teóricos, conceptuales que yo les voy a presentar hoy, pues ya ustedes supuestamente los aplicaron, los pusieron en práctica ya en Humanidades 1, ¿verdad? En el primer semestre. Por lo tanto, supongo que ya pueden tener más experiencia, porque esto es lo importante, o sea, tener más experiencia de lo que significa elaborar un proyecto de investigación, que es lo que vamos a ver ahorita con esta presentación. Por lo tanto, si les ha quedado alguna duda, si tienen alguna inquietud con respecto a los objetivos, a la delimitación del tema, al marco teórico, que es donde a veces en el primer semestre nos pegamos, pues háganlo ahora. Para eso estamos los 4 profesores dispuestos para que, pues para responder a sus inquietudes. ¿Okay? Bueno, entonces, para no atrasarnos más, vamos a ir viendo en términos generales estos objetivos. No los vamos a leer porque ustedes lo leen ahí perfectamente. Solo voy a ir señalando algunos aspectos y si los compañeros, colegas me quieren ayudar también con su participación, ¿verdad? Con toda libertad. Entonces recuerden, primer aspecto, el título. El título, pues como sabemos, es ya propiamente, es una expresión, una formulación, un lenguaje, ¿verdad? Una descripción de un tema. Por lo tanto, del campo de la investigación, ¿verdad? El título es muy importante porque en el título se abarca todos y cada uno de los temas que ustedes van a investigar. No puede quedar nada por fuera del título. De manera que si van a poner, por ejemplo, un objetivo específico que no está contemplado en el título, hay que o cambiar el objetivo o cambiar el título. De igual manera, si van a desarrollar un capítulo donde, digamos, no se contempla dentro del título de la investigación, también hay que hacer modificaciones. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. De manera que el título lo abarca todo. ¿Okay? Es una descripción general, llamémoslo así, muy general de los contenidos de la investigación. Sobre todo los contenidos, o sea, los temas que se van a desarrollar en la investigación. ¿Okay? Por eso decimos que es una visión general y sintética de cada una de las áreas que van a ser investigadas. ¿De acuerdo? Normalmente, pues es una afirmación positiva, no, por lo menos en nuestra consideración, aunque algunos tutores o profesores tengan la idea que también se puede presentar un título en forma interrogativa, ¿verdad? Pero nosotros somos de la idea que es descriptivo, afirmativo, lo que se utiliza. ¿Ok? Creo que por lo menos así en términos generales. ¿Ok? Luego vamos a la delimitación. En este caso, como ya lo sabemos, hay muchas formas de delimitar, no es solo una. ¿Okay? Nosotros en estudios generales, pues lo que hacemos es pedir a los estudiantes una delimitación espacio-temporal, ¿verdad? Es decir, en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? Y sobre todo este tema es para evitar investigaciones muy amplias, muy extensas, ¿cómo se dice? Por lo tanto, demasiado generales que no les va a ayudar a ustedes a profundizar mucho en un tema determinado. ¿Por qué? Porque entre más se delimita el tema, más se especifica, permite que se profundice más el tema. ¿Ok? Esto para evitar, como les digo, un trabajo, una investigación demasiado general. Como decimos nosotros, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en este sentido, pues la delimitación lo que nos ayuda es a evitar generalidades, y por qué no decirlo, superficialidades, desinas muy superficiales que al final no dicen nada, porque quieren abarcar tanto, 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 tanto que no dicen nada.
cambio, entre más se delimita el tema, más se concretiza el tema de la investigación y por lo tanto tiene más calidad. Una investigación bien delimitada, un tema, un título bien delimitado, ¿verdad? Un campo investigativo bien delimitado, permite la profundización, ¿ok? Permite que sea una investigación seria sobre un tema o un problema de investigación, ¿verdad? Eso sería. Ahora, también se puede, nosotros hablamos espacio temporal, pero también se puede plantear en términos, por ejemplo, en el área filosófica, desde el punto de vista conceptual, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, contextualizarlo. Pero nosotros hablamos aquí sobre todo espacio temporal, ¿ok? Ahora vamos al aspecto del planteamiento del problema. Eso es muy importante, jóvenes, porque esto va a ser definitivamente su objeto de estudio. Es decir, el planteamiento del problema. Alejandro, perdón, vieras que, bueno, vos lo estarás viendo como lo estás viendo, quiero decir, yo creo que nosotros lo estamos viendo distinto que vos, porque Ajá. en la pantalla viene el planteamiento del problema, pero apenas logramos ver el título. Pareciera que entonces tenés que subirlo un poquito. Ahora sí. Más Alejandro. Ah, perdón, no, no, es que está en la siguiente página, discúlpame, Pero se ven discúlpame. las dos, se ven las Ahora dos. sí, ahora sí, ahora sí, perdón, perdón. Perfecto, Ya, perfecto. está bien, está bien. Ok. Entonces, el tema, lo que decimos aquí en este punto 3 es el problema de la investigación. Recordemos, el problema va a ser sobre todo aquel, que decimos el objeto de estudio, aquel aspecto concreto que ustedes quieren investigar. ¿De acuerdo? Está muy ligado, como ustedes ven, con el tema o el título de la investigación. ¿Ok? Entonces, por eso decimos, es el campo temático de la investigación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se expresa en un lenguaje interrogativo? Porque es un problema, por eso decimos problema de la investigación. ¿Ok? Se formula el tema de la investigación en términos de un problema que queremos resolver. ¿Ok? Para desde ese intento de solución o de resolución del problema, nosotros podamos aportar algo, ¿verdad? Este problema pues está muy ligado también con la justificación. Es decir, el hecho es que ustedes cuando formulan el problema de la investigación, ustedes lo van a expresar en términos interrogativos, por lo tanto un lenguaje de una pregunta, de algo que no se sabe, que queremos saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a dar sentido, significado, entonces, a su investigación? Perdón, Bueno, Alejandro. sí, adelante. Sí, claro, jóvenes, vean que así muy rápidamente, pero rápido, como pequeña ilustración, puede haber mejores, evidentemente, pero una simple guía, ¿verdad? Vean que acabamos de ver una película que se titula El lado oscuro del corazón. Pues algún grupo, digamos, podría haber planteado como planteamiento del problema o como pregunta problema, también algunos autores le llaman pregunta problema, algo así como ¿cómo se representa el erotismo en la película El lado oscuro del corazón? Vean que esta es una pregunta, está construida sobre la base de pronombres interrogativos, ¿verdad? ¿Cómo se representa el erotismo en la película El lado oscuro del corazón? Vean que a su vez tiene signos de pregunta y efectivamente este puede ser un problema por responder, por contestar, por investigar a propósito de esta película. ¿Cómo se representa el erotismo? ¿Cómo está representado el erotismo en la película? Solo como ejemplo. Ahora, conforme el profesor vaya avanzando, a la larga podríamos establecer ejemplos en relación con la película y en relación con esta pregunta, digamos, que yo acabo de enunciar, ¿verdad? Entonces, eso era. ¿Ok? Vean entonces, jóvenes, que el formular el tema
o el campo de estudio de la investigación en términos interrogativos nos plantea una cuestión, diríamos, investigativa, ¿verdad? Académica, pero muy existencial. O sea, ¿por qué? O cómo. Es decir, algo que ustedes les interroga, les cuestiona, les inquieta. Eso es muy importante, o sea, en el sentido de que la investigación no se va a realizar, jóvenes, meramente porque, bueno, tenemos que hacer una investigación para aprobar el curso, para ganar unos créditos. ¿Ven? Bueno, porque a los profesores se nos ocurrió poner como requisito, la Escuela de Estudios Generales, poner como requisito que hagan un trabajo de investigación. No, es que la vida universitaria, la vida académica, es una búsqueda del conocimiento, es una búsqueda de, de, de conocer la realidad o de conocer el mundo en el que vivimos y de dar o de tratar de dar solución a determinadas problemáticas, a determinadas situaciones humanas, sociales, políticas, económicas, etcétera. Entonces la investigación responde a eso, es lo que quiero decir. Es decir, ¿por qué tal cosa? O porque nos inquieta, nos mueve, ¿de acuerdo? No nos deja dormir, por decir algo, ¿verdad? Nos tiene despiertos toda la noche pensando en ese tema. Ese es su objeto de estudio. Y hay que asumirlo de esa manera. Como a veces decimos, ¿verdad? Nosotros aquí en general, con pasión, ¿cómo se dice? Determinada determinación, decir, quiero investigar esto, quiero resolver este problema o esta pregunta de mi investigación, porque estoy inquieto hasta que logre por lo menos una posible respuesta. Ahora, en ese sentido, pues la respuesta nunca se va a acabar. O sea, la investigación siempre sigue abierta. Siempre sigue abierta. O sea, no es que ya vamos a encontrar la solución o la respuesta a la pregunta y ya lo sabemos todo. No, porque inmediatamente que encontramos una respuesta, inmediatamente surge otra pregunta. Eso es lo bonito, lo hermoso de la investigación. El que ya se considera que ya encontró esa respuesta, ya no tiene más que preguntar, pues dejaría de ser humano, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, démosle ese sentido, como digo, un poco más humano al proceso de la investigación. Por eso es una pregunta, es el planteamiento de un problema que exige de parte de nosotros una solución, una respuesta, una búsqueda, que es lo que va a motivar el inicio de nuestro caminar en el ámbito académico, investigativo, etcétera. ¿Okay? Unido a esto, entonces pasaríamos al tema de la justificación. Precisamente desde ese interrogarnos o desde ese preguntarnos sobre el tema, ¿verdad? O el campo de estudio de nuestra investigación, ustedes van a encontrar inmediatamente razones, motivos, ¿cómo diríamos? Argumentos que van a justificar la investigación. Okay. Ahí es donde nace entonces el por qué la investigación es importante, el por qué es necesario que nos pongamos en camino a investigar. ¿Por qué? Porque el tema, el campo de la investigación exige ese proceso de búsqueda del conocimiento o del saber. De manera que en la justificación lo que se dice, ¿verdad? Como decimos aquí, responde a las preguntas ¿por qué y para qué? ¿Ok? El por qué este tema es importante, porque con ello vamos a tratar de responder a determinada realidad, a determinada problemática humana, ¿verdad? Nosotros en el seminario que estamos en ¿verdad? Tema de la música, de la apreciación artística, el tema del arte, de lo amoroso, de lo erótico, los temas de investigación que ustedes se van a formular, los problemas, ¿verdad? Cada grupo se va a formular su propio problema de investigación.
va a tener sus propios argumentos para justificar, ¿verdad? Académicamente, socialmente, en cuanto a aporte a la sociedad, en cuanto a producción del conocimiento, en cuanto a proyección en la sociedad, todos nuestros trabajos y académicos, toda la investigación que realizamos en esta universidad es importante para la sociedad. Es necesario que ustedes investiguen este tema, pueden escribir, pueden publicar su investigación en una revista, como un ensayo, un artículo de una revista, porque va a brindar información, va a ser fuente de enriquecimiento del conocimiento, etc. Eso es lo que se presenta, jóvenes, en la justificación. Entonces, ahí se justificaría también, por ejemplo, la delimitación. Eso es muy importante, en el espacio y en el tiempo. La justificación, es decir, por qué la década del 70 o del 80 o por qué el siglo XVII o el siglo XVIII. Eso es muy importante. O sea, la delimitación, claro, en la misma parte de delimitación, ustedes cuando delimitan el campo, justifíquenlo. Si van a decir, bueno, la película es de 2020, vamos, pero reproduce una realidad del 1960. Tienen que delimitar bien esos aspectos, ¿verdad? Pero justifican a esa delimitación ahí mismo, espacio temporal. Aquí es en general, una justificación general de toda la investigación. No se les olvide este aspecto. Cuando justifican el periodo, el espacio y el tiempo, tienen una razón de peso. Eso es muy importante, se me olvidó decirlo antes. Si van a investigar, por ejemplo, una realidad en el espacio, por decir algo, en la Francia del siglo XVIII o en Inglaterra del siglo XX, ¿ok? Delimiten, digan, bueno, este periodo, ¿por qué? Porque es el entorno histórico, la época histórica en que se desarrolla la película. Las razones. Bien, jóvenes, pasamos a objetivos. También supongo que ya ustedes aquí tienen una noción general de lo que son los objetivos, ¿verdad? Como lo decimos ahí, ¿verdad? Es que el objetivo general, ¿verdad? Es lo que se quiere alcanzar, ¿ok? Es un concepto. En esto hay que hacer una distinción importante en el campo de la metodología de la investigación. Un objetivo no es una meta. Una meta es algo cuantificable. Queremos conseguir, no sé, 100 pupitres para el aula porque tenemos solo 20 y muchos estudiantes se sientan en el suelo. Eso es una meta, algo cuantificable. En cambio, un objetivo es un concepto, ¿verdad? Es una idea, ¿ok? Que es como diríamos, formulado en términos claros, bien precisos, bien concretos, casi que va a explicar toda la investigación, el objetivo general, me estoy refiriendo. El objetivo general, ¿ok? Es lo que le va a dar unidad a toda la investigación. Es decir, tomamos el título, o perdón, tomamos el tema, la investigación, y lo vamos a formular ahora en términos de un objetivo. Como decía el profesor, el ejemplo que citó el profesor Minor, la representación de lo erótico en esta película, ¿verdad? El lado oscuro del corazón, ¿ok? Ese es el eje temático, el campo temático de la investigación. Ustedes lo van a expresar en los objetivos de un objetivo, ¿ok? ¿Cómo se representa, por ejemplo, el título es cómo se representa, ¿verdad? En términos de un objetivo, ahí yo les cito una posible estructura de formular los objetivos. Un verbo infinitivo, luego, ¿qué queremos alcanzar? Que es el contenido del objetivo, y un para qué. Ahora, no necesariamente vamos a sujetarnos a esa estructura tal vez externa que nos aprisiona, ¿verdad? Pero como una guía, verbo infinitivo y un contenido. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Ok? Entonces, eso es una guía. Aquí se utiliza mucho ¿cómo se llama?
la tabla de Bloom, ¿verdad? Para buscar verbos, infinitivos, ¿ok? No sé, una palabra, un verbo claro. Aquí el peligro es utilizar como un término que analizar, investigar, esos evítenlos porque son redundantes para la investigación, son redundantes, no aportan nada. Entonces uno debe buscar un infinitivo que realmente exprese lo que queremos alcanzar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el objetivo general y los objetivos específicos? Los objetivos específicos concretizan, no sé, ¿cómo diría qué palabra uso? Implementan el objetivo general. O sea, lo concretizan, ¿ok? En términos de por etapas. Por eso, primer objetivo específico, segundo objetivo específico y tercer objetivo específico. Juntados los tres, logramos el objetivo general. Muy importante porque a veces también, pues, cometemos el error de que los objetivos específicos como que se nos van por otro camino, se nos salieron del campo de investigación, pero ahí lo pusimos. No, siempre hay que tomar en cuenta el tema de la investigación, el objetivo general, el problema de la investigación para establecer los tres objetivos específicos. A ver, Emanuel, adelante. Profe, esto sobre los objetivos específicos, bueno, yo en Humanidades 1, cuando hice mi tesis, el profesor de Comunicación y Lenguaje había explicado algo, entonces quiero saber si también se aplica para esta Humanidad. El profesor había dicho que, o sea, casi son normalmente los tres objetivos específicos y me dijo, en el primero se identifica, en el segundo se reconoce y en el tercero se explica. Y quería saber si este cuerpo de objetivos también es aplicable para esta tesis. Ok, solo que nos explique un poquito más qué significan esos tres verbos. Se identifica, a ver. Sí, sí, o sea, lo que el profesor había dicho es como, normalmente uno hace el objetivo general y del objetivo general se desglosan los específicos. Sí. Entonces, en el primer objetivo es como la introducción al desarrollo, bueno, una parte como un puente que explica cómo vamos a identificar los diferentes temas y aspectos que vamos a realizar durante la tesis. Y en el segundo era reconocerlos, cómo los vamos a reconocer, cómo vamos a ir desarrollándolos, etcétera, para al final explicar cada parte del objetivo general que habíamos establecido. Ok, pues es una forma, diría yo, de interpretarlos, ¿verdad? Pero yo diría casi como tratando de ser como más claro en el sentido de que ustedes como grupo de investigación delimiten, o sea, tomen en cuenta el tema de la investigación y el objetivo general. De manera que ese objetivo general es el que le va a dar forma a cada objetivo específico. Por decir algo, ustedes van a estudiar la pobreza en Costa Rica o el tema de la desigualdad social en Costa Rica o no sé, ¿cómo se llama? La explotación económica en Costa Rica. Eso luego lo van a delimitar en tres áreas específicas. ¿Ok? De manera que, como les decía, logrando los tres objetivos, que eso es lo que van a formular en sus conclusiones, ¿de acuerdo? Ustedes dicen, logramos el objetivo general. ¿Ok? Tal vez, Entonces siempre Alejandro. tienen que estar unidos. Sí, adelante, profesor. No, tal vez jóvenes, no, interesante, digamos, la aportación que hacía en Humanidades 1 el profesor de Comunicación y Lenguaje, bueno, que en este caso no soy yo, no era yo, ¿verdad? Puede ser interesante, y como decía el profesor Alejandro, pues sí, es una manera de visualizar este asunto de los objetivos. Sin embargo, digamos, yo no lo veo como tan claro en esta enunciación y más bien, a ver, bueno, con todo respeto, porque uno no conoce bien, en el buen sentido, la explicación que pudo haber dado el profesor. Pero, digamos, enunciado como se acaba de hacer, a mí me pareció que más bien, eh, repito, por lo que acabamos de escuchar, que más bien podría generar confusión, la verdad. Entonces, este,
lo que dijo el compañero, esta otra parte sí, el compañero decía, bueno, algo así como que los objetivos específicos son algo así como la operacionalización del objetivo general. O sea, el objetivo general, ese conocimiento del objetivo general, ese tema, gran tema, digamos, del objetivo general, no podemos acceder a él y a conocerlo de una vez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se operacionaliza. Entonces, la operacionalización significa que con cada, bueno, que establecemos o redactamos, construimos en realidad generalmente 3 objetivos específicos. Evidentemente, esos 3 objetivos específicos están relacionados entre sí y, por supuesto, fundamental, tienen relación con el objetivo general. Lo que sucede es que cada objetivo específico expresaría un aspecto concreto en específico del objetivo general. Con el objetivo específico 1, uno conoce alguna parte, algún elemento del objetivo general. Con el objetivo específico 2, conoce otro aspecto del objetivo general. Y con el objetivo específico 3, uno conoce otro aspecto del objetivo general. Entonces, estos 3 específicos sumados, digamos, realizados, nos dan el conocimiento que uno se ha querido plantear en el objetivo general. Vean que si pensamos en la película El lado oscuro del corazón, y habíamos dicho, digamos, o cambiémoslo un poquito, que cómo se representa, digamos, el amor en la película El lado oscuro del corazón. ¿Cómo se representa el amor en la película El lado oscuro del corazón? Uno entonces plantearía un objetivo general. En este caso voy a usar estos verbos para fines prácticos y rápidos, pero como decía el profesor, tal vez estos verbos como estudiar, analizar, cuando muchos los aceptamos para objetivo general, no para específicos. Para específicos definitivamente no. Pero entonces digamos como objetivo general que uno se plantea algo así como analizar la representación del amor en la película El lado oscuro del corazón. Y vean ustedes la relación que tiene con el problema de investigación. Si el problema de investigación es interrogativo, cómo se representa el amor en la película El lado oscuro del corazón, vean ustedes que entonces el objetivo general podría ser analizar la representación del amor en la película El lado oscuro del corazón. Los específicos, bueno, habría que pensar los verbos. Yo esto lo estoy diciendo ahorita muy rápido, pero digamos que cada objetivo específico, que son temas entonces específicos relacionados con este asunto del amor, uno eventualmente podría plantearse uno, por ejemplo, que estuviera relacionado con el arte plástico y escultórico en la película. Otro, por ejemplo, que podría tener que ver con la cuestión, digamos, del sexo y la sexualidad. Otro, por ejemplo, que podría tener que ver con la música y los boleros. Repito, ahorita es muy rápido y no voy a pensar mucho en los verbos, la verdad es que no. Entonces voy a hacerlo todo como si fueran verbos generales, pero es como un ejemplo, ¿verdad? Si la pregunta es, ¿cómo se representa el amor en la película El lado oscuro del corazón? Y el objetivo general, digamos, es analizar la representación del amor en la película El lado oscuro del corazón, bueno, o el erotismo en la película El lado oscuro del corazón. Vean que uno podría señalar algo así como sistematizar la función, digamos, del arte, y entre paréntesis, digamos, la pintura y la plástica como un elemento del amor, no sé, o del erotismo en la película tal y tal. Otro, igual, bueno, habría que buscar el verbo. Estudiar la música, particularmente los boleros, como expresión del amor en la película tal y tal. Y evidentemente, otro podría ser igual, no sé, habría que buscar el verbo, pero esta idea de estudiar los poemas, el arte verbal, los poemas, como expresión del amor en la película tal y tal. Entonces tenemos uno que tiene que ver con la escultura
y la pintura, o sea, con la plástica, otro que eventualmente tendría que ver con la sexualidad, en realidad la sexualidad, esto un poquito más carnal, y otro eventualmente que podría tener que ver con la música y el bolero, ¿verdad? Entonces, solo como una especie de guía para ir visualizando recorridos que podríamos ir haciendo, ¿verdad? Eso era, Alejandro. Bien, gracias, profesor. Bueno, pasamos al estado de la cuestión. Yo creo que en esto, pues no hay mayor dificultad. Recuerden que en esta etapa se trata sobre todo de describir, un poco aplicar a la investigación y de forma crítica, analítica, las fuentes que se han encontrado directamente relacionadas con la investigación. ¿Okay? Hay que separarlo así, radicalmente de la bibliografía. ¿Ok? La bibliografía es todos los textos que uno encuentra que tienen cierta relación con el tema de la investigación. El estado de la cuestión es más bien aquellas fuentes bibliográficas o académicas que se han encontrado y que estén directamente, que aportan directamente a su objeto de estudio, a su campo de investigación, al tema de la investigación, etcétera. Muy importante, jóvenes, porque a veces se confunde, ¿verdad? Ponemos todo lo que estado de la cuestión, son 50 libros, pero muchas veces no directamente pertinentes para la investigación, para el objeto de estudio, para el problema de la investigación, etcétera. Y otro aspecto importante, no lo pierdan de vista, el estado de la cuestión se formula, se describe el texto, cosa que no se hace en la bibliografía. En la bibliografía solo se citan los datos bibliográficos del texto, de la fuente. En este caso, se presenta, ¿cómo se dice? Una descripción general, se aplica ese contenido que se encontró en el texto al objeto de estudio o al tema de su investigación. ¿Okay? Por decir algo, en forma de redacción, si la fuente trata sobre el tema de lo amoroso en la película, ¿verdad? O tiene alguna relación para nuestra investigación, esto lo vamos a utilizar en tal y tal y tal aspecto. ¿De acuerdo? Entonces es una descripción, un parrafito, ¿verdad? 2 párrafos cortos donde se describe ¿cómo se dice? El contenido de la fuente y se aplica a la investigación. De forma crítica, porque ustedes pueden decir, bueno, la fuente nos sirve en tal aspecto, pero no nos sirve en este otro aspecto. ¿Ok? Eso es muy importante porque eso es lo que les va a ir uniendo, que ustedes han encontrado varias fuentes, porque una fuente no lo va a decir todo. Una sola fuente no va a responder a su objeto de estudio o a su problema de investigación. Entonces, ténganlo presente. Estado de la cuestión, status cuestiones, cómo se encuentra en estos momentos la investigación o el tema de la investigación en cuanto a bibliografía, fuentes electrónicas, en cuanto a fuentes impresas, en cuanto incluso se clasifican cuando se describen. Es importante hacer tal vez como una taxonomía, ubicarlas en cuanto a tipo de fuentes, en cuanto a periodos históricos en la década del 60, en la década del 70. En fin, eso es un estado de la cuestión bien elaborado. Ahora, como aquí estamos planteando todo esto, jóvenes, para la introducción en este segundo semestre de su investigación, no puede ser muy extenso. O sea, no vamos a dedicar 10 páginas del trabajo al estado de la cuestión. Tiene que ser muy resumida, como les dije ya al principio. Entonces, como les digo aquí en la página 3, el estado de la cuestión es la reunión de las investigaciones encontradas que tienen que ver directamente o indirectamente sobre el tema, que se aplican directamente en relación con el tema. Tal vez, ¿Sí? Alejandro, Sí. y muy rápido, jóvenes, efectivamente, como ha dicho el profesor, piensen que el estado de la cuestión o estado del conocimiento, como dicen otros autores,
¿verdad? Tiene que ver mucho con libros, con tesis y con artículos de revistas especializadas. Artículos de revistas especializadas, bueno, que hace unos años sobre todo pensábamos revistas especializadas, ¿verdad? Impresas. Efectivamente pueden ser revistas especializadas electrónicas, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero vean ustedes que entonces estamos hablando de libros, de tesis y de revistas académicas especializadas, o sea, con reconocimiento, ¿verdad? Tienen que estar y ser reconocidas, digamos, en un ámbito, ¿verdad? Local, internacional, como revistas académicas de peso. Eso por un lado. Y por otro, un poco simplistamente lo voy a decir, porque ya ustedes lo irán trabajando con la profesora tutora o los profesores tutores respectivos cuando ya estén elaborando. Pero a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, si estamos hablando del lado oscuro del corazón, muy rápido, por lo menos un estado de la cuestión ya fácilmente visualizable que habría que hacer a propósito del lado oscuro del corazón es, por ejemplo, buscar trabajos, investigaciones sobre otras películas del director Eliseo Subiela. O sea, ¿qué otros trabajos hay o qué trabajos hay sobre otras películas del director? Pero muy importante y en específico, evidentemente, ¿qué trabajos hay, qué investigaciones hay sobre esta película en específica, sobre el lado oscuro del corazón? Podrían haber otras cosas en el estado de la cuestión, pero bueno, ya eso se trabajaría con la profesora tutor o tutor. Nada más enunciar que por ahora es evidente que una parte, que el estado de la cuestión tendría una parte sobre otras investigaciones, trabajos sobre el director y otras películas de él, y una parte más específica y profunda sobre trabajos acerca de esta película. Y como decía el profesor Alejandro, esto entonces se sistematiza, ¿verdad? Porque el estado de la cuestión no es un resumen, va más allá, mucho más allá de un resumen de decir el contenido de esa investigación. Uno puede hacer un breve resumen para iniciar, pero lo fundamental es el análisis que uno hace de esa investigación. O sea, ¿qué aporta la investigación, qué sé yo, al campo de estudio? ¿Qué aportan esas investigaciones a nuestra investigación? Uno incluso a veces sistematiza otros aspectos como los elementos teóricos o metodológicos de esa investigación, etc. Entonces, lo que uno está haciendo es una especie de sistematización analítica de esas investigaciones que anteceden, o sea, que están antes y que fueron primero a la investigación que uno está realizando. Eso básicamente, Alejandro. Okay. Bueno, con respecto a lo que acaba de decir el profesor, jóvenes, eso significa también, traduciendo lo que el profesor dijo, una revisión crítica de las fuentes. Es decir, no se trata de que vamos a utilizar cualquier fuente que porque el título lo diga o sea muy pertinente con relación a nuestro tema de investigación. Como decimos nosotros, las cosas se toman de donde vienen. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos en ese sentido en cuanto a, no sé, digamos, el contenido de esa fuente, eh, no sé, incluso conocer de alguna manera, si vamos a citar una revista electrónica, por ejemplo, un artículo de una revista electrónica, que ya ustedes saben, conocemos la orientación de esa revista, ¿verdad? Es muy importante porque eso nos va a permitir ser críticos y no ser ingenuos. Y no decir, bueno, es que es el título, va a hablar sobre la película, va a hablar sobre el tema que nos interesa, pero ¿cómo va a hablar? ¿Desde qué orientación? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde qué perspectiva teórica? Esos elementos son muy importantes a la hora de, como decía el profesor, seleccionar las fuentes, ¿okay? Para que ustedes pues puedan trabajar con fuentes académicas, científicas, ¿de acuerdo? Con cierta rigurosidad de análisis,
por ejemplo, ¿ok? Eso es lo que llamamos una revisión crítica de las fuentes. Muy importante. Y tanto aquí en el estado de la cuestión como al final en la bibliografía. Muchas veces los estudiantes al final, bah, pongamos ahí un diccionario no sé, de filosofía, un diccionario de sociología, y ya uno con cierta lupa, el profesor va, pero este diccionario es muy parcializado. Este diccionario ya salió, ya pasó de moda, por decirlo de alguna manera. No es una fuente académica. ¿Ok? Eso es nuestra labor como profesores, como tutores, ayudarles a ustedes también a elaborar esa revisión crítica de las fuentes. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pasaríamos aquí al tema del marco teórico, que como les decía al principio, es una etapa de la investigación, pues un poco ardua para ustedes, porque de hecho en algunos semestres, tanto nosotros aquí como en otros cursos, en otras modalidades de humanidades, preferimos tal vez no desarrollar o no pedir el marco teórico porque cuesta, o sea, se las trae. Aquí expresado en términos teóricos, ¿verdad? Pues es el fundamento teórico de la investigación, ¿verdad? Es la teoría que sirve de base a la interpretación, al análisis que ustedes van a realizar del tema, ¿ok? Expresa la postura teórica de los investigadores, ¿ok? Desde dónde se van a analizar los temas o se va a interpretar el tema, ¿ok? Ahora, así es, entonces es una teoría que sirve de base al análisis que se va a realizar en la investigación. Muy importante, o sea, que ustedes en ese sentido, no sé, superen ese estereotipo o ese concepto ya preestablecido de que no, vamos a hacer un trabajo objetivamente puro. No vamos a tomar ninguna postura teórica, vamos a hacer, eso no se puede, eso es imposible, ¿verdad? La neutralidad absoluta, epistemológica, ética, eso es imposible. Siempre analizamos las cosas desde una perspectiva, desde un punto de vista, desde un enfoque determinado. ¿Ven? Como que desde ahí nos vamos a ubicar. Ese es como el trampolín, desde donde nos vamos a tirar a la piscina. ¿Ok? Entonces, es lo que nos sirve de base. Es lo que les va a dar sustento, fundamento, por ejemplo, el ejemplo que estamos citando con el profesor de ese análisis de lo erótico. ¿Ven? ¿Cómo vamos a entender lo erótico? ¿Desde qué perspectiva? Desde la teoría de Marcuse, desde la teoría de, no sé, de Fromm, de Eric Fromm, o desde un músico, un grupo musical, la letra, sus canciones, desde dónde las interpretamos. ¿Ven? Eso es su marco teórico, jóvenes, para que lo tengan muy presente. Tal vez, Alejandro, bueno, perdón, Alejandro, gracias. Sí. Iba a interrumpir porque justamente eh, una de los autores que acá en este curso los profesores utilizamos con mucha frecuencia cuando se están haciendo estudios o trabajos sobre el tema amoroso es utilizar el libro de Anthony Giddens, que de hecho pues no les hemos dicho los capítulos, pero bueno, usted le puede chequear y revisar ahí uno de esos capítulos, no lo tengo a mano en este instante, en donde, digamos, está bastante claro varios aspectos teóricos sobre lo amoroso. Casi que, digamos, es una de esas fuentes infaltables que empleamos en este curso para los trabajos de tesina cuando se trata de lo amoroso. Esta mediación virtual, lo repito. Y el otro texto que igualmente está en mediación virtual es el texto de George Bataille, ¿verdad? El erotismo. Entonces quería hacer ese señalamiento para que los muchachos también vayan asociando, ¿verdad? Que los materiales que estamos colgando en mediación virtual son de bastante utilidad, ¿verdad? De hecho, ese textito que luego lo revisaremos con el profesor Minor y con mi persona también, además de las otras referencias que igualmente hacen los profesores,
es ese librito de Anthony Giddens, que tiene estos apartados teóricos, un poco adicionando a lo que ejemplos que está dando el profesor Alejandro. Y jóvenes, adicionando efectivamente a lo que ha dicho el profesor Alejandro y ha dicho la profesora Giselle, ¿verdad? Vean, jóvenes, sí, como ella acaba de decirnos, en el entorno ya hay algunos materiales o libros, ¿verdad? Que podrán ser, posiblemente serán fundamentales, importantes para la elaboración del marco teórico de ustedes. Pero a propósito entonces de la conversación, de los asuntos que dijimos a propósito de la película, el día martes de esta semana, vean que efectivamente la profesora habla del libro de Anthony Giddens, el de la transformación de la intimidad, y recuerden ustedes que en algún momento cuando hablamos de la película, a propósito, y cuando hablamos de los intertextos, ¿verdad? Que eran poemas, por ejemplo, y que eran boleros, decíamos que esos poemas y esos boleros se enmarcan bastante claramente en un tipo de amor, en un modelo de amor romántico. Pues entonces, el libro de Anthony Giddens, precisamente La transformación de la intimidad, tiene dentro de uno de sus capítulos, bueno, un par de capítulos en realidad, remite y refiere a esas características del amor romántico. Entonces, uno podría tener en este marco teórico o marco teórico conceptual esos elementos del amor romántico que menciona Anthony Giddens. Vean ustedes que también, a propósito entonces de la película, hablamos de cómo el arte se visualizaba como transgresión, como subversión, y un arte además, pues bastante explícitamente erótico sexual. Y aquel discurso, ¿verdad?, del escultor, ¿verdad?, de el sexo algo así como liberación. Entonces, efectivamente, un teórico como Herbert Marcuse en el libro Eros y Civilización, que está en el entorno, es pertinente porque él desarrolla estos aspectos de una positiva, por supuesto, porque es positiva, una erotización de la vida y una erotización de la vida cotidiana. Si en algún momento también, y ya con esto ya dejo continuar, a propósito de la película, hablamos de esta idea del amor, ¿verdad? Que dice, que le decía un poco la esposa a Oliverio, la ex esposa a Oliverio, y después Oliverio hacia el final de la película parece que remite, y que decíamos algo así, que el amor es no cosificación, sino es estar de alguna manera en libertad, de alguna manera, en autonomía, etcétera. Y yo dije algo así como que un autor como Alain Badiou o Byung-Chul Han hablaban en contra del infierno de lo mismo, el infierno del igual en relación con el amor. Entonces vean que estos autores en relación, claro, esto habría que desarrollarlo, estamos claros, en relación que en esta concepción del amor, de no cosificación y no convertir al otro o a la otra en uno, se hacen pertinentes. Entonces son libros, autores que tienen una perspectiva teórica, analítica, reflexiva sobre algunos temas, sobre algunos asuntos. ¿Qué hace uno como investigador? ¿Qué hacen ustedes como investigador? Como decían los profesores y como decía ahora efectivamente muy bien el profesor Alejandro, en realidad no hay una neutralidad. Lo que hace uno es, bueno, y uno no inventa la teoría. Está ahí, están, hay que decirlo, están ahí en plural. Pero uno entonces, a partir de ese objeto de estudio que uno ha construido, porque uno lo construye, que es problema, tema y delimitaciones, justificación, objetivo general, específicos, etcétera, etcétera, uno lo que hace es, de alguna manera, seleccionar al autor, al autor o los autores que parece que tienen una perspectiva teórica mucho más pertinente, más próxima a lo que uno está planteando como objeto de conocimiento. Entonces, efectivamente, no hay neutralidad. Lo que hay es una selección y un criterio de seleccionar por qué esta teoría, por qué este autor o autora y por qué y por qué no otros.
Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? Un poco rápidos, ¿verdad? Eso hay que desarrollarlo. Pero como Amor Romántico, Anthony Giddens, como La erotización de la vida, Herbert Marcuse, o como Byung-Chul Han, o Alan Badiou, con respecto al amor no cosificado, pueden ser textos y autores que permitirían hacer un marco teórico conceptual muy coherente con respecto a la película y los objetivos que uno se ha planteado. Listo. Muy bien. Bueno, con relación a lo que decían los profesores jóvenes, creo que también sería necesario hacer la distinción entre el marco teórico conceptual y lo que podríamos decir ya en sentido estricto el marco teórico, nada más, así, sencillamente. Entonces, vean, el marco conceptual son los conceptos, ¿verdad?, que se van a utilizar para el análisis, para el desarrollo de la investigación. Normalmente, muchos profesores en humanidades pues solo les piden a ustedes ese marco conceptual. ¿Okay? Por decir algo, como ustedes ya han escuchado en el seminario, hemos hablado de, por ejemplo, del amor romántico, del amor cortés, del amor confluente, de Anthony Giddens, por ejemplo. Entonces, si ustedes le van a dar una interpretación a la película desde el concepto de amor romántico, por ejemplo, o del amor confluente, es necesario que lo definan desde un principio. O sea, ¿qué vamos a entender por esos conceptos? Si el análisis se va a realizar desde la perspectiva del amor confluente, que según Anthony Giddens es el tipo de amor que caracteriza a las sociedades, ¿verdad? O a las relaciones amorosas entre los individuos en la época actual, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa el amor confluente? ¿Qué elementos particulares son los que lo definen, los que lo caracterizan, etcétera? No así, por ejemplo, el amor romántico, que es otra cosa, es otro tipo de relación, ¿ven? Es otro tipo de enfoque del amor. Entonces, el marco conceptual, eso es lo que va a definir, eso es lo que va a precisar. ¿Okay? Conceptos importantes y fundamentales para la investigación. ¿Okay? Ahora, no se trata tampoco, jóvenes, de que vamos a decir, bueno, vamos a ir a un diccionario y vamos a tomar del diccionario, digamos, de la Real Academia Española, que no se les ocurra hacerlo porque para nosotros eso no tiene mayor valor académicamente hablando. Recuerden que la academia, la Real Academia es una imposición del sentido de las palabras, es una cuestión vertical. Entonces, ustedes Perdón, tienen que, Alejandro, perdón, sí, adelante, profesor. perdón, o de Wikipedia también, o de Exacto, algunos lugares donde exacto. publica o ingresa información cualquier persona sin los debidos, digamos, sin cotejar los datos científicos o lo que fuera en ese caso. Exacto. Entonces, en ese sentido, que ustedes definan el concepto, jóvenes, de una manera rigurosa, de una manera precisa, es decir, citando una fuente que es válida académicamente, o sea, que no sé, que sabe lo que está diciendo, por ejemplo. También ustedes en determinado momento, como grupo investigador, ustedes pueden aplicar ese concepto en su propia interpretación. Por ejemplo, como grupo investigador, nosotros el sentido, a partir de lo que dice Giddens sobre el amor confluente, nuestro grupo de investigación lo va a interpretar en estos y estos aspectos. Eso es válido, o sea, ustedes lo precisan, pero a partir de una fuente válida. ¿Ok? Eso es muy bonito porque entonces ya ustedes le dan al lector desde la introducción el sentido de las palabras fundamentales. ¿Okay? Entonces ya uno empieza a leer el trabajo sabiendo qué es lo que están entendiendo por amor romántico, por amor cortés, que es el amor anterior al amor romántico, ¿verdad? Que tiene otras características, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso sería, como digo, aparte de lo que es marco teórico.
Recuerden que siempre en el marco teórico vamos a tratar de describir, analizar la teoría que va a servir de base en la investigación. El curso, los profesores les vamos a dar muchos elementos teóricos para que ustedes puedan utilizar ese autor, esas fuentes que el profesor va a citar como su base teórica, por decirlo de alguna manera. De manera que no van a decirnos que yo no conozco ninguna teoría que me va a servir de base, ¿no? Los mismos profesores, las mismas materias del seminario les van a dar muchos elementos teóricos para que ustedes luego los puedan aplicar en sus temas de investigación. Y eso para nosotros es muy importante porque va a reflejar, por ejemplo, que leyeron al autor, que están citando al autor, que están profundizando sus ideas, ¿verdad? Si el profesor de comunicación habla de Alain Badiou, el profesor de filosofía habla de Marcuse, ¿verdad? El profesor de música habla de otro teórico de la música, de otro autor, ustedes lo utilizan para sus investigaciones. Y entonces nosotros decimos, bueno, la teoría sirvió de algo. Lo que vimos en clase, que los estudiantes lo están utilizando en sus investigaciones. ¿Ok? Bueno, vamos adelante, jóvenes. La metodología, pues creo que ya ustedes tienen una idea bastante general, ¿verdad? Ahí les cito incluso a Ramírez Caro, que es el texto que ustedes tienen ahí en el entorno, ¿verdad? Aquí, en términos prácticos, jóvenes, recuerden, no es lo mismo metodología que cronograma. Es que a veces se interpreta la metodología como que vamos a hacer fichas, vamos a hacer una entrevista, no, primero hay que definir qué método se va a utilizar. ¿Ok? Como cito ahí, por ejemplo, 3 tipos de investigaciones que cita Ramírez Caro: una investigación de campo, una investigación documental o una investigación combinada, ¿verdad? La primera exige inserción, observación, participación, encuestas, entrevistas, trabajo de campo, etcétera. Podríamos llamar la investigación cuantitativa. La segunda recoge fuentes bibliográficas, fidedignas, etc. Entonces, tanto en Ramírez Caro como en Barrantes, aquí este texto que también nosotros lo utilizamos mucho, de la UNED, ¿ok? De la editorial de la UNED, Rodrigo Barrantes Echavarría, Investigación, un camino al conocimiento. En los capítulos que hablan precisamente sobre el método, ustedes van a encontrar varios métodos, ¿verdad? Formas de expresar la metodología, si es un método cuantitativo, si es un método cualitativo, qué elementos tiene el método, ¿ok? Así descrito. Ahora, recuerden, tampoco se trata de una cuestión meramente simple, decir, bueno, vamos a consultar a Barrantes o a Ramírez Caro y vamos a ver qué dice Ramírez Caro sobre el método cualitativo y entonces lo vamos a resumir sencillamente y lo ponemos ahí, lo ponemos como metodología. No, ustedes tienen que profundizar ese método, ver cómo lo van a aplicar a su investigación. O sea, de qué manera ustedes, a partir de esos elementos que da Ramírez Caro o Rodrigo Barrantes sobre los distintos métodos, ustedes lo van a aplicar, lo van a implementar o lo van a operacionar en su investigación. Okay. Si Ramírez Caro les dice, no sé, que el método cualitativo es ¿cómo se dice? La búsqueda del conocimiento, la formulación del conocimiento a nivel bibliográfico, ok, ¿qué significa eso? ¿Qué va a significar eso para ustedes? ¿Cómo lo van a aplicar en su investigación? Okay. Entonces, hay muchas formas de realizar una investigación. ¿Qué quiero decir? Hay muchos métodos. Hay muchos métodos. Es más, nosotros siempre decimos, el objeto de estudio es el que, ¿cómo se dice?, determina el método. No es lo mismo estudiar un objeto, como decir, no sé, en botánica o en la naturaleza, que estudiar una realidad humana. El objeto de estudio, el problema de la investigación, el objetivo general va a determinar el tipo de investigación que se va a aplicar.
A veces las tesinas en los trabajos, nosotros mismos los profesores decimos, ahí está muy mal planteado el método. ¿Por qué? Porque tal vez están planteando un campo de investigación, no sé, bibliográfico, campo de investigación más bien teórico, y resulta que el método es más bien un método cuantitativo, una entrevista, hay como cierta disociación. Entonces recuerden siempre que el método va a formularse a partir de su objeto de investigación. ¿Ok? Por decir algo, si estamos haciendo una investigación de matemáticas, no vamos a utilizar un método biológico, un método para hacer biología. Son dos campos distintos. ¿Ok? Entonces, igual en términos generales, el objeto de estudio, el problema de la investigación, el objetivo general es el que nos va a ayudar a precisar y a determinar el método. Ahora, aquí lo importante, jóvenes, es que ustedes hagan lectura de estas fuentes que nosotros, los profesores, les recomendamos para que puedan precisar bien su método de investigación. Conociendo bien esos métodos, ustedes van a decir, ok, o sea, ya están hechos, que ya los podemos conocer bien, en teoría. Ustedes lo que van a hacer nada más es ok, vamos a utilizar este método en nuestra investigación de tal forma. ¿Ok? Si, por ejemplo, el método cuantitativo nos recomienda, por ejemplo, entrevistas o propone entrevistas o recolección de información a través de una entrevista, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está su implementación del método. ¿Ok? Continuamos con la estructura capitular. En ese sentido, pues creo que es una parte muy sencilla para ustedes, ¿verdad? Es la división temática de la investigación. De acuerdo a los objetivos específicos, recuerden esto, no se les olvide, jóvenes, cada capítulo responde a un objetivo específico concreto. Es más, estructuralmente sería primer objetivo específico, primer capítulo. Segundo objetivo específico, segundo capítulo. ¿Ven? Tiene que haber unidad en el trabajo, en la investigación. Por lo tanto, para que haya unidad no podemos dejar por allá los objetivos específicos y por allá, por el otro lado, los capítulos. Tienen que estar unidos. ¿Ok? Tiene que haber relación íntima, de manera que desarrollando los tres capítulos, desarrollamos la investigación, como decíamos antes. Los tres objetivos específicos, ¿ok? Van a desarrollar el objetivo general. Es decir, los tres capítulos desarrollan el objetivo fundamental de la investigación o el problema de la investigación. Ahora, es importante que cada capítulo también, pues, esté dividido, ¿ok? A su vez, tres capítulos también divididos en apartados. Tenemos trabajos monolíticos. Un capítulo desde el principio, no sé, hasta el fin, 10 páginas, sin divisiones, sin apartados, porque se hace muy pesado la lectura y no se logra bien las cosas. Esto es, es casi como diría Occam, la navaja de Occam. Para conocer la realidad de un objeto de estudio hay que dividirla. Famosa navaja de Occam. En el campo de la ciencia, ¿verdad? Hay que dividir. ¿Para qué? Para conocer mejor. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a un curso de anatomía en medicina? Pues separar. O sea, que nos ponen no sé, ahí nos ponen un cadáver y ahí vamos separando. Muy importante. Ya luego al final, pues entendemos el todo. Pero recuerden, en los capítulos también es necesario esos apartados en cuanto a estructura capitular. También, cada capítulo, recuerden, jóvenes, tienen que estar relacionados entre sí mismos. El 2 complementa al 1 y el 3 complementa al 2. De manera que logrando esa relación entre los tres, se logra desarrollar el tema de la investigación. ¿Okay? Que estén relacionados, porque son campos específicos del tema de investigación. ¿Ok? Pero el tema de investigación es más amplio, ¿verdad? El objetivo específico es más limitado, más específico, como dice la palabra.
así van a ser los capítulos. O sea, que el trabajo tenga unidad, coherencia, que sea una estructura lógica, ¿ok? De manera que uno ve el índice y uno dice, ok, si pareciera que tiene unidad. El trabajo tiene una coherencia lógica, los 3 capítulos en relación con el título y con el tema de investigación. Okay. Luego, el cronograma, que es la división en el tiempo del desarrollo de la investigación, de acuerdo a Perdón, las Alejandro, actividades. aunque en este Sí, caso, ¿verdad? No va a ser como pertinente, porque sí, sí. hacen la investigación, Tienes razón, tienes razón. Ya va ¿verdad? a Pero ser la no, realización. igual puedes terminar la La argumentación, pero idea. por aquello. Sí. Sí, sí, claro. Esto más que todo, jóvenes, como para que ustedes planifiquen un poquito el tiempo, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de la investigación. Yo creo que aunque no lo van tal vez a presentar aquí directamente en el trabajo escrito o en la exposición, sin embargo, es como planear construir una casa, construir, no Ujú, sé, que ustedes dicen, ujú. tenemos madera en la casa y necesito un escritorio para estudiar, para poner la compu. Entonces usted dice, bueno, voy a utilizar esa madera para construirme el escritorio. ¿Ven? Entonces, hay que planificar el tiempo. El cronograma, eso es lo que ayuda, ¿ok? A planificar, a ordenar, ¿ok? Y en estos jóvenes tomen en cuenta, son casi que menos de 3 meses, de 4 meses. O sea, si estamos hablando de tiempo, ya ustedes saben que en noviembre ya empiezan las exposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, planifiquen bien las cosas para que puedan al final, pues, obtener un buen resultado de la investigación. O sea, no lo dejen para el final, correr al final. Por eso los profesores vamos a tener siempre tutorías con ustedes, cada profesor con sus grupos, para irles ayudando a ejecutar la tesina. ¿Ok? Entonces, para eso, incluso si ustedes le quieren presentar al profesor tutor, es decir, el profesor, este es el cronograma que queremos desarrollar, también dependerá del profesor si lo acepta o no, pero es importante que uno vea como tutor, bueno, se están organizando, o sea, están planificando el tiempo, ¿ok? Y eso es una cuestión práctica, meramente práctica, como dice el profesor, como es a futuro, ¿verdad? Tal vez no es necesario aquí, pero sí en la práctica. Ok, esta primera semana esperamos que ya tener el proyecto aprobado. La segunda semana o tal semana de agosto, de septiembre, vamos a empezar con el primer capítulo, etcétera, etcétera. Planificar, planificar. Eso es fundamental. No improvisar, no dejarlo para lo último, después veremos qué hacemos, ¿ok? Eso, la improvisación es el peor defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, porque el tiempo no es infinito, ¿ok? Entonces, nos morimos nosotros si sigue el tiempo, ¿verdad? Pero quiero decir, no es infinito para nosotros como seres humanos, como seres biológicos. Ahora tenemos un espacio de tiempo en el semestre que tenemos que aprovecharlos, las semanas. Entonces, jóvenes, planifiquen. Eso es lo que yo diría con respecto a lo que es cronograma. Y finalmente la bibliografía, ¿verdad? Que es ya ahora sí, la descripción, ¿verdad? O la presentación más bien de todas las fuentes consultadas y estudiadas para la investigación. Pueden ser impresas, pueden ser electrónicas, ¿verdad? Recuerden, se ordenan por orden alfabético, evitar manuales o fuentes generales de información, lo que decíamos de la revisión crítica de las fuentes, ¿ok? Utilizar fuentes especializadas, actuales, serias sobre los temas, ¿ok? Por eso se deben discernir bien, como decía la profesora Giselle, las fuentes de Internet como Wikipedia, perdón, El Rincón del Vago, etcétera. Por favor, jóvenes, en eso sí ser muy rigurosos también, porque no es lo mismo consultar una fuente, ¿cómo se dice?, científica, que nos va a dar información, no sé, válida, verídica, de un autor de Wikipedia que se le ocurrió definir el amor como él se le ocurrió, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Ahora, yo no sé si el profesor Maino nos puede ayudar con respecto a el tipo ¿cómo se llama? De esta nomenclatura de APA que vamos a utilizar para citar las fuentes. En realidad no los puedo ayudar, y eso es en serio. Yo en general, creo que el semestre pasado, bueno, no estaba Carlos, decidimos utilizar todavía APA 6. Se me ocurre que podríamos, no sé, igual, usar APA 6. Aunque existe APA 7. Pero bueno, ahí hay una vaina particular que no voy a decir por qué, pero sí, esta vaina de APA, de la Asociación de Psicólogos Americanas, etcétera, de estar actualizando y cambiando, no sé, el formato y las formas de citación, etcétera, es muy curioso. A mí, digamos, no me agrada tanto, ¿verdad? Este asunto de estar con tantas versiones y tantas versiones. Entonces, en realidad no los ayudo. Más bien decidamos si usamos 6 o 7. El semestre pasado usamos 6, en realidad. Entonces, no sé, decidamos. Sí, porque también es importante en este aspecto, jóvenes, tomar en cuenta, por ejemplo, la forma de citar. ¿Okay? Ustedes saben que esta nomenclatura o esta estructura que nos presenta APA, que es una fuente académica y es casi como una referencia para nosotros válida. Entonces, varía, como dice el profesor, cada 6 meses están en un constante cambio. Ahora, son cosas mínimas, son cosas, pues tal Exactamente. vez En no es... realidad, perdón, no, seguí Alejandro, sí, sí. Son que si el título se pone, el año se pone al principio o si se pone primero el país y luego la editorial y cosas así. Pero yo creo que nosotros en eso, como profesores, como lectores de las tesinas, cada profesor va a asumir su propio criterio. ¿Okay? El que está más actualizado, el que conozca ya el dedillo, conozca un poquito más que APA 7, pues ese es el que lo va a pedir, ¿verdad? Pero nosotros igual, como dijo el profesor, en el semestre pasado pedimos APA 6 y es en el que estamos acostumbrados. ¿Okay? Eso es en cuanto a forma, recuerden, en cuanto a forma, la forma de citar, la forma de presentar las citas textuales, la forma de presentar la bibliografía, etcétera. ¿Ok? Porque también eso es importante para nosotros. Una buena investigación debe cumplir con ciertos requisitos de forma, es decir, de cómo se redacta, cómo se escribe, en otras palabras. Recuerden, jóvenes, que en esto, bueno, ahí está en el programa del curso, el plagio está prohibido terminantemente. Ese copy-paste terminantemente prohibido. ¿De acuerdo? Ya conocemos casos en las noticias de personajes importantes en Alemania o en Inglaterra que han perdido su carrera, su título, su trabajo, porque hicieron una tesis, una copia de su tesis doctoral o de maestría. Entonces, ustedes desde ya están empezando su trabajo académico en la universidad, acostúmbrense a que ustedes son los que escriben. Si tienen un texto interesante de un autor, cítenlo. No está prohibido citar, no está prohibido, pero lo ponen entre comillas, en cursiva, dependiendo de lo que nos pida APA. Eso es otro aspecto importante, ¿verdad? Lo ponen ahí en el centro para que se note que es una cita textual. Textual. En esto sí, nosotros insistimos mucho como profesores universitarios que ustedes ya se acostumbren a hacer trabajos no escolares, nada más que copian de aquí, copian de allá y este es el trabajo. Ustedes son los que van a escribir sus propios informes, ¿verdad? De investigación. Nosotros tuvimos el caso, yo no sé si, creo que mientras no se diga, se puede decir el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Un grupo de estudiantes el semestre pasado, donde unas compañeras encontraron que un trabajo que habían presentado un grupo de ellos mismos, ¿verdad? Era una copia y lo habían tomado de internet o de una fuente electrónica. Y las compañeras mismas, para sorpresa nuestra, dijeron, profesor,
o profesores, ese trabajo es una copia. ¿Ven? Entonces ustedes acostúmbrense también en ese sentido, no le están haciendo daño a nadie. ¿Ok? Porque ahora es muy fácil decir, bueno, cojo de aquí, copy, paste. Eso no se vale. Para eso hay que aprender a citar. A ver, Matías, adelante. Sí, era una Sí. duda sobre APA, más bien. Era Sí. si en casualidad de que, o sea, yo también me he acostumbrado a hacer 7, hacer 6, un punto hice 5, y los tengo bastante confundidos en cuál es cuál. Entonces, en el momento de hacer la tesina o hacer algún otro ensayo, ustedes nos darían puntos al equivocarnos, al hacer otro tipo de APA, al hacer 7 en vez de 6 o así. O simplemente van a tomar nota y ya no se va a bajar puntos. Así no lo escucho. Ahora me escucho mejor. Ahora sí, Carlos. Adelante, Ok. Matías, perdón. Repita, por favor, es que no le entiendo la inquietud. Ok. Sobre EAPA, de que a mí yo me confundo ya mucho porque también me tocó citar en 5, citar en 6, citar en 7 y los tengo bastante confundidos cuál es cuál. Entonces, en el caso de hacer el ensayo y poner 5 en vez de 6 o poner 7, ¿ustedes nos darían puntos o simplemente nos lo recargarían y ya, no habría penalización? Me parece, a ver, que debería, o sea, pues tenemos que ponernos de acuerdo, Sí. tal vez, para que no haya confusión muy grande a ustedes. Pero me parece que en realidad deberíamos manejar 6 y o 7. El 6, que es bastante reciente, y como decía el profesor Alejandro, en realidad las variaciones del 7 al 6 no son tan abundantes. Entonces, sí, lo que no estaría, tal vez, no aceptaríamos, digamos, es de usar 5 o versiones anteriores, 6 o 7. Y además, en todo caso, vean que mucho de lo que buscamos es efectivamente que lo que es argumentación, elaboración de ustedes, esté ahí y que sea claro que es la argumentación y la elaboración de ustedes. Pero lo que es elaboración y argumentación de otras y de otros teóricos, etcétera, que sí efectivamente haya una citación correspondiente con APA 6 o 7, ¿verdad? Pero que eso, digamos, sea claro. Y efectivamente, el tipo de construcción, de elaboración, de tejido, que es la redacción, ¿verdad? Donde uno efectivamente, digamos, señala, argumenta las ideas de uno, qué sé yo, cita las de otros autores, bueno, para robustecer tal vez lo que uno está sosteniendo, o parafrasea uno en algún momento, pero tiene que poner la referencia donde está parafraseando uno algún autor, y en algún momento eso que se está parafraseando, que puede ser muy importante, la cita ahora sí textual. Eso es lo que en realidad debemos vigilar, o sea, en el sentido de ser cuidadosos ustedes, entre ustedes mismos y ustedes, ¿verdad? Como personas que están redactando una investigación y nosotros como profesores. O sea, efectivamente evitar este asunto del plagio, por supuesto intencional. Puede haber ahí algo como involuntario, por error, porque no sabemos todavía mucho cómo citar y eso es otra cosa. Entonces, pareciera que vamos a manejarnos con 6 y o 7. Sí, no 4 ni 5, sino que 6 y o 7. ¿Verdad? Carlos iba a decir algo. No, iba por ahí, pero no, que lo importante es la consistencia en realidad, ¿verdad? No estar, o sea, no, o sea, si uno está haciendo un tipo de APA, después otro, después brinca a Meet, a cualquier otra cosa, y el problema es que cambia. Si hay una consistencia interna en algo que ya nos pusimos de acuerdo, pues eso, de eso trata. Sí, que no hubiese, qué sé yo, digamos, APA y después en otras partes del trabajo o porque otra compañera o compañero hace otra parte, cite, qué sé yo, de Modern Language Association, qué sé yo, porque hay otras formas de citación, ¿verdad? Hay distintos tipos, ¿verdad? Entonces, en eso sí, bueno, que Carlos nos lo clarifica, que haya una coherencia efectivamente
en la redacción y en la citación, etcétera, una uniformidad, coherencia y uniformidad en todo el trabajo. Ahí está el cuidado. Ahí es donde hay que ser cuidadosos. Matías quiere decir algo. No, sí que Perdón, acaba me de había hablar. bajado la mano, lo siento. Sí, sí que acaba de hablar. Listo, Matías, listo. Bueno, jóvenes, entonces con esto yo terminaríamos, como les digo, estas etapas del trabajo de investigación, que entonces ustedes van a tratar de elaborar bien para la primera presentación o la primera parte del trabajo que van a presentar, que ya en el cronograma del curso ya tenemos fecha de entrega. ¿Okay? Tal vez, Alejandro, no sé, profesores, que a la larga para que haya una congruencia y una coherencia, ¿verdad? No, bueno, tal vez es exagerado como lo estoy externando, pero que haya una correspondencia, más bien, una correspondencia entre el libro de texto base que van a utilizar, que es el de Jorge Ramírez Caro, cómo diseñar una investigación académica, bueno, que usamos el semestre pasado, bueno, y los que están hasta ahora lo van a usar ahora, es un libro importante, también muy funcional, entre didáctico, funcional, ¿verdad? Incluso como decía el profesor ahora a propósito de los objetivos, el mismo libro tiene la taxonomía de Bloom, de verbos, etcétera, y también se mete con la cuestión, digamos, de formales de APA. El libro tiene los ejemplos y la explicación de APA 6, puesto que el libro está en el entorno y va a ser el libro de consulta, ¿verdad? Recurrente entre ustedes, bueno, entre nosotros, me parece que a la larga deberíamos decidir de una vez por todas utilizar APA 6. Y repito, es el que está ejemplificado en el libro de Jorge Ramírez Caro, Cómo diseñar una investigación académica, que está en el entorno. Entonces, acordemos, me parece, utilizar APA 6. Y por supuesto, lo que dice el profesor Carlos Castro, ¿verdad? Esa coherencia y esa rigurosidad y esa coherencia que haya correspondencia en todo el trabajo en la misma manera de referenciar y de citar, en este caso, APA 6. Ok. Muy bien. Creo que hacemos un receso, ¿verdad? Claro, claro. Aquí a las 3, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a las 3, faltan 10. A las 3 jóvenes. Perfecto. Ok, listo.